Buenos días, Perú, buenos días, peruanos. Estamos en defensa de la verdad a través de Exitosa Radio y Televisión. Soy Bravo, Óscar Eduardo Bravo los saluda desde la costa del Pacífico, informando a todos ustedes de nuestro acontecer nacional y mundial. El chip electrónico de las placas de rodaje nunca funcionaron. Cuando se impuso esto hace más o menos 8 años, se dio la disposición que los automóviles deberían de tener 3 placas. La placa delantera, la placa trasera y un chip con un código QR para que la policía pueda escanear y ver el historial del vehículo. Pero esto no se cumplió. Anteriormente las placas las hacían en el Instituto Pardo de la Avenida Grau, pero luego esto se dio a la AAP, Asociación de Automovilistas del Perú, y no se hizo bajo una licitación, se dio este tema a dedo. ¿Cuántas miles, decenas de miles, centenas de miles de placas se han fabricado y no sirven? Cerca de 750,000 están en el aire. ¿Cuál es la situación respecto a las placas de rodaje? Veamos el informe que ha desarrollado nuestro productor general, don Tito Alvites. Si usted acaba de adquirir un auto nuevo, seguramente le han dicho que adicionalmente a las placas frontal y posterior, su vehículo llevará una tercera placa pegada en el lado derecho del parabrisas. Se trata de un holograma de alta seguridad y un chip electrónico que debería contener toda la información del vehículo y del propietario. Sin embargo, este holograma no sirve para nada. Primero vemos que la lectura del chip no identifica el número de placa. No identifica. Segundo, de que para ser leído este chip tiene que haber una aproximación de por lo menos 20 a 30 centímetros. Recordemos que las actuales placas de rodaje que utilizan todos los vehículos en el Perú fueron impuestas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el 2010, porque las anteriores, según Enrique Cornejo, por entonces titular del MTC, carecían de elementos de seguridad y eran fáciles de falsificar o clonar. Aquella vez, informaron que la placa única nacional de rodaje, producida por la Asociación Automotriz del Perú, estaba elaborado con una tecnología utilizada por los países más desarrollados en materia de seguridad, almacenamiento de información y lectura de datos. La ley prevé la incorporación de un autoadhesivo holográfico de seguridad que se instala en el parabrisas del vehículo. Este autoadhesivo incorpora 2 mecanismos electrónicos de control. El RFID, por sus siglas en inglés, identificación por radiofrecuencia, el cual es un dispositivo pasivo de identificación de alta capacidad que responde a una radiofrecuencia específica, donde se almacenan datos correspondientes al vehículo, y un código óptico de alta capacidad que puede ser leído por dispositivos de captura de imágenes. El sistema proporciona una gestión integral, tecnológica y de alta seguridad para el registro, producción y control de las nuevas placas de rodaje. El chip electrónico en el parabrisas solo sirvió de adorno, ya que nunca cumplió sus funciones. Las clonaciones de placas se incrementaron y jamás vimos a la policía utilizar un lector de código QR en la tercera placa para certificar si coincidían con la frontal y posterior. Este chip que hemos comprado todos, porque no ha salido gratis, no lo hemos comprado todos, tiene la particularidad o su principal atributo es que le brinda seguridad a la placa única de rodaje. O sea, con esto se acababa la clonación y la adulteración de las placas. ¿Eso es verdad? ¿Sí o no? No es verdad. ¿Por qué? 8 años después de entrar en vigencia las 3 placas, una resolución ministerial del MTC del pasado 27 de marzo dispone la publicación del reglamento del Sistema de Placa Única Nacional de Rodaje, para recibir, por el periodo de un mes, las observaciones, comentarios y aportes de las entidades públicas y privadas y de la ciudadanía en general. Esa es la situación en torno a este tema de las placas. Ahora todo el parque automotor deberá usar nueva placa con chip electrónico según proyecto del reglamento de placas de rodaje del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el mismo que encontró en la tercera placa deficiencias y cuya conclusión es que no sirve para nada ni cumple con sus funciones para lo que fue creada. Hace tan solamente unos días, el 26 de marzo exactamente, han dispuesto la publicación del proyecto de decreto supremo que aprueba el reglamento del Sistema de Placa Única Nacional de Rodaje y su exposición de motivos en el portal institucional del Ministerio. Han hablado de la publicación del proyecto y los mecanismos de participación. Mientras tanto, hay un memorándum, esto es parte de la investigación que ha desarrollado Tito Alvites, ha encontrado un documento
de hace muy poco, del 8 de marzo del 2008, dirigido a Jorge David Chan Serrano, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, donde da la información complementaria que se recomienda para incorporar a este proyecto. Las conclusiones sobre la evaluación de la tercera placa son bastante fuertes. Hay deficiencias técnicas en la tercera placa y según la Asociación de Automóviles del Perú, AAP, no cumple el artículo H del ítem 8.2 referente a las obligaciones. Entonces hay temas muy delicados. Estamos en comunicación con el congresista de Acción Popular puneño, él de la región Puno, el congresista Johnny Lescano. Tenga usted muy buenos días. Esto es En Defensa de la Verdad. Le saluda el periodista Óscar Eduardo Bravo desde Exitosa. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenos días. Un saludo a todo el país. Encantado de saludarlo. De igual manera. Señor congresista, ¿en qué ha quedado este tema de las placas? Nos han cobrado a los peruanos por algo que no sirve y que no funciona. Esto es una estafa. El chip nunca funcionó. Mira, esta es una vieja discusión de hace años atrás, como lo ha referido y explicado el reporte que ustedes han hecho con Tito Alvites. El asunto es que nosotros estuvimos en el Congreso en esa época, en la Comisión de Defensa del Consumidor, y de pronto se anuncia que el Instituto José Parro iba a dejar de hacer las placas, fabricar las placas para los vehículos, para los autos, camiones y vehículos menores como las motos o mototaxis, y lo iban a pasar a la Asociación Automotriz del Perú, aduciendo una serie de argumentaciones que iban a servir para evitar los robos de vehículos, que iban a tener 3 placas como ustedes indican, que iba a tener alta tecnología, y lamentablemente todo fue una mentira. Dígame, ¿hubo licitación para darlos? No hubo licitación. ¿Fue adjudicación a dedo? Así es. Incluso yo recuerdo que un pleno del Parlamento Nacional llevé una placa, una placa que hacía en José Pardo, que era de un fierro galvanizado fuerte, duro, y que las nuevas placas parecían papeles que se doblaban a simple fuerza de la mano. De aluminio. ¿No? De aluminio, que eran muy endebles, fácilmente falsificables, de un material mucho más simple, ¿no? Se lo dieron a un privado en perjuicio de un ente estatal como es el Instituto Pardo. Le quitaron a José Pardo, que es un instituto tecnológico público, sí. El señor, en la época de Alan García, cuando era ministro, el señor Enrique Cornejo, que ahora, ¿no es cierto?, está candidateando increíblemente a la alcaldía de Lima, y este señor, a dedo, como tú bien dices, se lo dio a la Asociación Automotriz para que ellos hagan las placas sin licitación y sin absolutamente nada. Y lamentablemente, como ya es costumbre, nosotros llevamos a este señor al Congreso para que responda, al señor Cornejo para que responda a esto de las placas. Le imputamos, como le dije, en un pleno, llevándole las 2 placas, una que era mucho más fuerte, de mejor calidad, y otra que era pues una placa de aluminio que no servía para nada y que fácilmente se la iban a robar. ¿Qué dijo él? Pero lamentablemente los lobbies que hasta ahora permanecen en el Congreso, gente que va a blindar estos grupos económicos, evitaron que se transfiera la fabricación de las placas a la Asociación Automotriz del Perú. Tú sabes que la Asociación Automotriz del Perú, pues ahí están las grandes marcas, ¿no?, de carros, Volvo, Ford, Volkswagen, Toyota, y obviamente capturan rápidamente la voluntad de los parlamentarios. Es un viejo vicio que tenemos en el Congreso, que como has visto, no solamente estos vicios de lobby, sino hasta de la Comisión de Delitos. ¿Cómo capturan la voluntad de los parlamentarios? Van, les ofrecen, les dan ventajas de vehículo, les rebajan, los corrompen, les dan plata. Los corrompen, les dan vehículos a menor precio, les dan una serie de ventajas como eso es corrupción. ¿Y usted sabe quiénes son? Eso es corrupción. ¿Usted sabe quiénes son? Yo no tengo exactamente en estos momentos los nombres ni podía. Si usted está haciendo una denuncia, tiene que ser claro, señor congresista. Sí, no. Hay algunos, pero, o sea, son 130, uno puede creer que son los 130. Bueno, dígame el nombre de uno siquiera, un hito, mire, y estamos tranquilos. Nosotros tenemos que decir que en esa época los parlamentarios de entonces eran otros, ¿no? Pero sí, yo le puedo... El que es corrupto, el que es ladrón, el que es choro, hay que decirlo, pero ¿no? pero mire,
No se necesita ya dar muchos nombres porque ya eso se ha generalizado. Está usted oyendo cuál es la situación de los congresistas en estos momentos, ¿no? ¿Cómo es las imputaciones que se le hacen, y lamentablemente saben los parlamentarios de esa época la lucha que yo emprendí en el Congreso, la lucha en que emprendí y a las fuerzas económicas y políticas que me enfrenté, pero lamentablemente... Con todo respeto, pero no es bueno generalizar, señor congresista, así como no se puede decir que todos los congresistas son rateros, que todos son corruptos, que todos son ladrones, sino se dice tal y cual y este otro, y usted que tiene la información, lo bueno sería que diga, ¿sabes qué? Perico de los Palotes y Juan Pérez son los corruptos que han recibido billetes de esta asociación, pero caer en una generalidad no especifica lo que la población... Sí, no estoy generalizando, yo no estoy diciendo todos, yo no he dicho todos los parlamentarios, ¿no? Lo digo yo. Sí, pero yo no he dicho todos en mi declaración, sino digo que muchos de los parlamentarios, no solamente en este tema, sino en muchos otros temas, como van saliendo las informaciones, van cayendo en manos de estos lobbies, recibiendo ventajas económicas, y eso es absolutamente vox populi, no he hecho todos, pero se tendrá que hacer pues una investigación para determinar estas cosas y establecer esos parámetros como ya se viene haciendo. Pero es el conocimiento público de la población de que los lobbies se meten en una serie de cosas, la telefónica. Lo que no es público son los nombres de los congresistas, por eso digo que se generaliza, por eso es que se habla que todos los congresistas son corruptos y que hay un espíritu de cuerpo, que por ejemplo, y aquí me lo están diciendo las redes sociales, mire, el señor Johnny Lescano sabe muy bien y hace espíritu de cuerpo, encubre. Y encubrimiento es un delito. Pues si usted sabe quién es el choro, quién es el corrupto, dígalo, pues, maestro. Mire, yo en los videos que pongo en mi página en Face, yo establezco claramente y enrostro claramente los defectos que tiene el Parlamento Nacional, ¿no es cierto? Sin nombre. Ahí están mis discursos. Pero puro discurso. Con nombres, no hay nombres. A veces con nombres. El nombre de un corrupto, pues. Hay varios allí, ¿no es cierto? La imputación que le hago la imputación, digamos, a Edu Vergara, por ejemplo, ¿no? La imputación de vinculación con narcotráfico, o a la señora Yesenia Ponce que ha falsificado documentos. Ahí está, no sé si eso es necesario en un tema como el que estamos tocando, el de las placas, sí, ¿no? Es necesario. Acabo de mencionar, sí es necesario, pero digamos, en el tema de las placas, le repito que ha habido lobbies, y esto es tan cierto de que se da la fabricación de las placas, se dan a dedo, no se hace sin ninguna licitación. Uno de esos que si usted quiere que le dé nombre de que... Sí quiero. Sin ser parlamentario, es ese ministro de ese entonces, que es el señor Enrique Cornejo. Yo creo que él entregó una licitación sin los procedimientos del caso y simplemente a dedo. Él tiene responsabilidad. El mismo gobierno del señor Alan García. Entonces nosotros siempre damos nombres. Lo que pasa es que en estos momentos, después de tantos años, porque esto ha pasado 2 gestiones, no le podría pues decir fulano, sultano y mengano, pero sí nosotros sabemos que en estos temas económicos hay lobbies, pues, y se meten en grupos políticos y votan a favor de esa iniciativa, rompiendo los procedimientos y tratando de decidir cosas por intereses subalternos y no por intereses del país. ¿Qué le parece ahora, si... a esos, mi estimado Oscar, a esos habría que atacarlos, ¿no? No a quien ha defendido y es de conocimiento público del país, que no tiene rabo de paja, que no soy un corrupto, que soy un congresista que he sacado la ley de retiro de aportes de las AFPs, que he sacado la ley anti-bullying, que he sacado la ley de protección animal. Sabemos de su trabajo, estimado congresista. Entonces, por si acaso no lo estoy atacando, Muchos políticos creen que uno ataca, uno pregunta, el periodista pregunta, cuestiona, investiga, interroga, pero no ataca, simplemente se habla como habla la, por eso la gente yo también te estimado don Johnny, le pido que se mantenga en línea, por favor. Quisiera oír la participación de un técnico en el tema para que también usted pueda dar su apreciación. Comunicación tenemos con don Guillermo Oviedo, quien es especialista en tecnología digital. Él obtuvo esta información. Don Guillermo, tenga usted muy buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Está usted al aire. Don Guillermo Oviedo, ¿en qué va a quedar esta situación? Usted es un especialista en tecnología digital y usted ha estado investigando todo este tema. Sí, bueno, en principio agradecer por la oportunidad de poder más o menos clarificar ideas sobre este tema.
Y bueno, efectivamente indicar que lo que está más o menos detrás de esto, hemos escuchado antecedentes de cómo se dio finalmente el tema de asignar la responsabilidad de entregar las placas a una entidad de lucro privada, pero digamos me gustaría subrayar claramente de que en principio los componentes a esta novedad entre comillas de la placa única de rodaje que fue el 2008, es que se agregaba en lugar de latón aluminio, ese es uno, y el otro la incorporación de un chip electrónico, que es un ¿Cuáles son, don Guillermo, las deficiencias técnicas de este chip? Ese chip no funciona. O sea, ese chip que todos hemos comprado no sirve. Pura finta. Ese chip, es una calcomanía por gusto. Claro, como dice la norma, ese chip debería incorporar o contener información como efectivamente la tecnología hoy por hoy funciona. Porque como sea desde el año 2010 uno encuentra videos, más allá de la apreciación que acaba de hacer el señor congresista sobre el material de la plancha de metal, lo cierto es que en el mundo sí se utiliza esta tecnología porque funciona. Bien, pero don Guillermo, sí. Permítame, pero tengo un informe, aquí tengo documentos en donde indican que al señor Jorge David Chan Serrano, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, le indican en un informe que estos chips no cumplen en el mapping de la memoria del chip, no se sigue ningún estándar internacional. Usted nos está hablando de temas internacionales respecto al estándar nuestro, pero el nuestro no pasa, no aprueba el examen. Yo lo resumiría de esta manera. No se trata de un estándar, se trata de que el proveedor que nos ha entregado esos chips a todos los peruanos y que debió controlar el Ministerio de Transportes, nos ha entregado un bien que simplemente es de baja calidad y no sirve para los fines que la norma establecía. Es un engaño, es una estafa. Exacto, no han cuidado en, por ejemplo, incorporar la información de la placa en ese chip, porque eso es lo que brinda la seguridad y lo que hace falsificar a la placa única de rodaje. No una plancha de metal, ya sea de aluminio o el material que fuera, porque cuando esté en tránsito un vehículo tú no lo puedes finalmente controlar. Los chips sí, porque los chips se leen en tránsito y se pueden leer a distancia, pero este chip, el que nos han entregado, no cumple esos atributos, pese a que la norma lo decía. Bien. Y hoy de manera subrepticia pretenden ocultar estas fallas técnicas, que no estamos hablando de millones, estamos hablando de cientos de millones de soles que se han cobrado por algo que no funciona, y pretenden encubrir tratando de sacar un decreto supremo para obligar a todos a hacer un reemplacamiento. O sea, todos nuevamente tenemos que pagar, y ojo acá este tema que resultaría creo bastante interesante, nosotros ya estamos pagando en exceso. O sea, estamos pagando una cantidad de dinero mucho mayor, cualquiera puede hacer un análisis o un estudio de lo que realmente cuestan estos productos. Hablo de una plancha de aluminio y hablo de un chip. Estamos pagando 140 soles a la fecha, lo cual ya de por sí es caro. Y resulta mucho peor porque estamos hablando de un bien que no funciona. Bien, don Guillermo, muchas gracias. Sigamos en línea. Congresista Johnny Lescano. Sí. Si usted o yo hacemos una estafa, nos denuncian y nos meten presos. ¿Qué pasa cuando la estafa es por parte del Estado? Acá hay una estafa del Estado. Pues, ¿Quién es el responsable? ¿Quién va preso? Mire, todo lo que ha dicho nuestro amigo, que es técnico y conoce bien, lo dijimos en esa fecha. El material, el costo de la placa, que no iba a servir para nada, esas placas nuevas que estaban vendiendo. Hemos salido en varios debates, ¿no? En algunos medios de comunicación, que como, bueno, hay propaganda en los medios de comunicación, y eso también eso es corrupción. La información es absolutamente parcializada. O sea, atacaban nuestros cuestionamientos al cambio de placas y ayudaban a la Asociación Automotriz porque recibían los medios de comunicación propaganda. ¿Eso es cierto o no es cierto? Ya, eso es cierto, eso es corrupción, también es corrupción. ¿Cuáles son los medios de comunicación? ¿Cuáles son los medios de comunicación? Ahí están, pues, el nombre de los medios. Pero ¿cuáles son los que reciban, pues, las propagandas de carros? Le consulto, por ejemplo, ¿Exitosa Casi está? todos los canales. ¿Exitosa está? En esa época entiendo que Exitosa recién estaba... De acuerdo. Entonces, si no está Exitosa, dígame... Todos los demás canales grandes, América Televisión, ATV y todo lo demás... Son corruptos. ¿Tienen propaganda? ¿Tienen propaganda o no tienen propaganda? Ya, ¿y por eso son corruptos? Yo creo que sí, pues si hay una situación... ¿Y qué hace usted yendo a canales de televisión que son corruptos? Quédese acá nomás, que este canal es limpio. Bueno,
Sí, uno tiene que estar informado para poder trabajar por su país, pues no. Tiene que estar informado y haciendo difusión de su tarea. Pero eso también hay que decirlo, pues no solamente es la gente que está, y en esa materia como en todas las demás, ¿no? Dígame, se va a debatir, materia económica, ¿no? ¿Se va a debatir o no este proyecto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? ¿Se va a debatir o no el proyecto y cuándo será? En la Comisión de Defensa del Consumidor yo voy a pedir que lo citen al señor ministro de Transportes, ¿no es cierto?, para que explique lo que están haciendo, porque en el fondo es un simple negociado, es decir, quieren ahora hacer cambiar nuevamente las clapas para sacar más plata. En esa época fue también un negociado. Yo lo denuncié, creo que es una lucha solitaria, porque nadie, ni los medios de comunicación apoyaban. Nadie apoya, porque de por medio hay dinero. La idea... De por medio hay dinero. Congresista, entonces, lamentablemente, esa es la situación. La idea entonces es que se cambien todas las placas del país nuevamente. No, la idea es que se mantengan las placas nomás como están. No sirve para nada este tipo de cambios. Y yo lo dije en ese momento. ¿Para qué cambian esto? Si nos van a permitir evitar los robos, si nos van a permitir, bueno, algunas otras ventajas para los conductores, para los vehículos, de detectar dónde están, en qué ubicación se encuentran en el caso de accidentes, en el caso de robos, a Dios gracias, no ha tenido ninguna de esas ventajas. No evita robos, dijeron que iba a evitar robos, que iba a ubicar a los vehículos, no hace absolutamente nada. Bien, en los próximos 30 días se estará debatiendo este tema. Eso se tiene que debatir en los próximos días, se tiene que citar al ministro de Transporte, porque este es un reglamento que ellos nomás están llamando a que se hagan propuestas a la gente, y ellos van a sacar el decreto supremo. Pero antes de que saquen ese decreto supremo y que nuevamente dispongan el cambio de placas y nuevamente hagan negociados, el Congreso tiene que intervenir. Y en el Congreso, mi querido Oscar, hago también lucha solitaria, porque muchos blindan a los grupos económicos y no pasa nada. Así es. Leche Gloria, la Telefónica, una serie de cosas, no pasa nada. Bueno, la SUNAT ahí tiene que intervenir, ¿no? Tanto que le deben al fisco, tanto que deben en tributación, y a los profesionales nos persiguen. Las bodeguitas las clausuran, pero a las grandes corporaciones y las transnacionales no pasa nada. Ahí también nosotros hemos reclamado permanentemente eso, no solamente de ahora. Yo vengo reclamando desde que soy congresista del 2001, sigo reclamando. Esperemos que se arribe a buen puerto. Esperemos que ese decreto supremo no se apruebe. No se apruebe, porque si no se convertiría en otro negociado, ¿no? Que me parece que no va, claro, y van a ser miles, como decía, millones de soles el señor, el técnico que ha hablado, porque obviamente pues se cambiarían millones de vehículos a nivel nacional la placa sin ninguna utilidad. Gracias. Y eso creo que es atentatoria contra los dineros de la gente. Gracias, señor congresista de Acción Popular, don Johnny Lescano, ciudadano de Puno. Le agradezco. Muy gentil. Listo, hasta luego. Encantado de poder hablar con un hijo de Puno y también agradecer al señor Guillermo Oviedo, especialista en tecnología digital, quien nos ha dado luces sobre este tema de las nuevas placas. Cuando regresemos tenemos más información a través de Exitosa